Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se encuentren viendo este video. Hoy día, en instalaciones eléctricas industriales, vamos a ver el funcionamiento de un relé temporizador, teoría técnica profesional. El relé temporizador es ese equipo que ustedes pueden ver en la imagen. Cuenta con 5 tornillos de conexionado, sería A1, 15, 18, 16 y A2. El tercer tornillo de la parte superior no tiene funcionalidad para este modelo, así que lo vamos a obviar. En algunos casos la nomenclatura de numeración cambia, pero eso va a depender del modelo. El objetivo de aprendizaje. El principal objetivo para esta sección del aprendizaje es adquirir los conocimientos principales para la comprensión del funcionamiento de un relé temporizador y su aplicación en el área industrial. Me debo preguntar lo siguiente: ¿para qué necesito un relé temporizador dentro de un sistema eléctrico industrial? Lo primero que debo entender es que en algunos procesos eléctricos industriales se necesita un retardo en la orden de funcionamiento o apagado de algún equipo o sistema en coordinación con los demás elementos que forman parte del mismo. ¿A qué me refiero específicamente? Ejemplo 1. Lo que pueden ver ustedes ahí en la imagen es una correa transportadora de minerales. Estos equipos, estos sistemas, son bastante peligrosos ya que tienen partes móviles que pueden ocasionar algún daño por atrapamiento a la persona, ocasionándole algún accidente, inclusive hasta la muerte. Las correas transportadoras no inician su movimiento sin antes advertir mediante señal sonora, luminosa o ambas antes de empezar a funcionar. Esta medida de seguridad es posible gracias a un temporizador. Ejemplo número 2. Un ascensor no sube ni baja previa orden del usuario a través de los botones del panel de comandos. Tiene un retardo de seguridad en el cual el sistema lógico debe verificar que ninguna persona esté bloqueando la puerta o el peso límite permitido esté sobrepasado. Luego de verificar todo, el temporizador cuenta algunos segundos de seguridad para enviar la orden de funcionamiento. Los principales puntos de seguridad en un ascensor serían las puertas y el arranque. Comencemos con el aprendizaje del día de hoy. Vamos a finalizar esta presentación y nos vamos a ir acá. Lo primero que quiero que tengamos claro aquí, tengo 3 equipos, tengo 3 aparatitos. Los primeros 2, el primero que está acá, vamos a colocar un grosor de lápiz un poco más grande. El primer equipo que está acá y el segundo equipo que está acá son relés horarios. Vamos a colocar acá relés horarios. Y el tercer equipo que está acá es un relé temporizador. ¿Cuál es la diferencia? Los 3 controlan el tiempo, pero hay varias diferencias, como por ejemplo que el primero es de características digitales, tiene una pantalla acá de cristal líquido y varios botones con los cuales yo puedo hacer un set, lo que popularmente se le conoce como setear, o programar intervalos de tiempo. Yo acá puedo programar intervalos de tiempo, puedo hacer que las cargas eléctricas conectadas a este equipo funcionen en determinadas horas del día, de la semana, inclusive de años. ¿Ya? Esto se puede programar acá con estos botones. Lo mismo acá, nada más que este equipo que está aquí es de características analógicas. Analógico. Esto es digital. ¿Qué significa que sea analógico? Que yo esto lo puedo mover a través de una ruedita acá, de un selector que está seccionado en varias ranuras. Ahí tengo una ranura, ahí tengo una segunda ranura,
Ahí tengo una tercera ranura. Yo estas las puedo ir levantando con un destornillador y así ir programando los tiempos, tanto horas, minutos. Sin embargo, este equipo que está acá no tiene estas características. Es algo un poco más básico. Esto es más básico. Pero también su funcionalidad es distinta, es diferente a la del relé horario. Acá esto tiene la función de programar el encendido o apagado de algún sistema. Por ejemplo, en segundos. Esto trabaja básicamente en segundos y en algunos casos puede llegar hasta los minutos. ¿Ya? Tienen distintas sensibilidades. Por ejemplo, esta ruedita reguladora que está acá programa los segundos y esta ruedita que está acá programa los milisegundos. O sea, las fracciones de segundo del valor general que aparece aquí. Por ejemplo, puede ser un segundo con 5 décimas, 1.5 segundos. Esa es la diferencia más grande. Acá yo puedo programar el día completo, las 24 horas, puedo programar toda la semana en otros equipos, en otros modelos. Inclusive puedo programar hasta el año completo de la funcionalidad de un sistema. Por ejemplo, acá yo puedo programar sistemas de riego para la agricultura. Puedo programar sistemas de iluminación. Por ejemplo, el alumbrado público, que se prenda y se apague en determinadas horas del día. Sin embargo, acá no. Acá yo lo único que puedo hacer es darle un retardo al tiempo de encendido o apagado de un artefacto. Y lo vamos a ver en el siguiente esquema eléctrico. En un software simulador llamado KDesimu. Me voy a devolver un poquito. Me faltó acá explicar una pequeña cosa. Los relés temporizadores, como lo pueden ver acá, tiene una entrada acá, esta que está aquí, que se llama A1. Y tiene otra acá que se llama, esta que está acá en el otro extremo, que se llama A2. Estos dos puntos, A1 y A2, corresponde a la bobina del equipo. ¿Qué es la bobina? La bobina es el elemento que energiza al equipo A1 y A2. Esa es su simbología. Esta es la bobina del temporizador. Tiene características monofásicos. ¿Qué quiere decir? Que solamente operan con una sola fase. Por ejemplo, puede ser la fase 1, fase 2 o fase 3. Le vamos a colocar acá fase 1. Y vamos a colocar el conductor y me voy a puentear a ese extremo. Y por el otro lado funcionan con el neutro. Por lo general, entre el punto F1 o cualquiera de las tres fases y el neutro hay una tensión o voltaje de 220 voltios. Esto por lo general no funciona con sistemas trifásicos desde el punto de vista del control eléctrico, porque esto que está aquí es el circuito de control. Y la carga eléctrica que corresponde a la operación de una bobina, perdón, de un relé temporizador, corresponde al circuito de fuerza. Ejemplo, vamos a extender un poco acá la línea de fase y de neutro. Vamos a borrar acá donde dice circuito de control. Más bien lo vamos a mover mejor. Acá. El A1, el A2 es la bobina, como lo revisamos acá. A1 y A2. Y tengo el 15 que está acá arriba. Acá abajo tengo, no se alcanza a apreciar muy bien. Vamos a revisarlo acá en el PowerPoint. ...18 y 16... ...15... ...el que está acá es 18... ...y 16 el que está al lado... ...ya... ...o sea tiene 3 contactos más... ...el 15... ...que está aquí... ...el 18... ...que está acá... ...y el 16... ...que está aquí...
¿Qué significa esto? Que esto es un punto común, el punto 15. Sin embargo, tiene un interruptor que se puede dirigir tanto a 18 como a 16. Y por ahí yo puedo continuar el camino de la energía que pueda venir desde fase. Por ejemplo, si yo llevo la alimentación de fase y la conecto al punto 15, la electricidad se estaría yendo por el punto 18. Y por este otro extremo yo puedo conectar una carga eléctrica. Voy a colocar acá una ampolleta y voy a colocar otra ampolleta por acá. Por el lado del neutro, los puntos son comunes. O sea, acá voy a conectar el punto neutro de esta ampolleta y la ampolleta de acá. Pero por el lado de fase, yo tengo que alimentar desde aquí y desde acá. Entonces, cada ampolleta se alimenta con 220 voltios. Acá 220 voltios. Pero solamente una está en funcionamiento, que es la ampolleta A. La ampolleta A que está ahí. Y la ampolleta B de acá está apagada. ¿Por qué? Porque la energía no puede pasar hacia este lado. Porque acá el interruptor está del lado del 18. No está pasando hacia el lado del 16. Sin embargo, si yo activo el relé temporizador, esta palanquita de acá del interruptor cambia de estado y se va hacia el otro lado. Hacia acá. Y por ese lado, ahí sí estaría prendiendo eso y apagando acá la ampolleta A. ¿Pero de qué va a depender? Del tiempo de set, o de seteado, o de programación. ¿Ya? Lo vamos a revisar todo lo que estamos viendo aquí en el simulador para que quede un poco más claro. Ahora vamos a entrar al KDSIMU, que es el simulador eléctrico para poder hacer trabajos y simulaciones de sistemas eléctricos. Como pueden ver aquí, esto es un formato de plano, el cual yo voy a poder imprimir en algún momento en caso de que me sea solicitado el diagrama que ustedes ven ahí a continuación. Voy a expandir un poco la imagen para poder ver mejor y voy a dibujar lo mismo que tenía acá, pero a nivel de esquema de simulación. Vamos a elegir el alimentador de línea o de fase acá arriba. Y el alimentador, voy a expandir un poco más acá, ahí para que se vea mejor. Ahí tenemos línea o fase y por el otro lado teníamos neutro. Por un lado voy a extender el conductor de la línea de fase por acá. Y por el otro lado voy a colocar el conductor de la línea de neutro por acá. Si yo mido con un multímetro, con un tester, entre el punto de línea y el punto de neutro, me voy a encontrar con una diferencia de potencial o una tensión o voltaje de 220 voltios. Luego necesito un relé temporizador. El relé temporizador, habíamos dicho que es este equipo que está acá abajito, que está todo rayado ahora porque lo usamos como ejemplo. Todo este equipo que está acá es eléctricamente, lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Vamos a buscar la bobina del relé temporizador, que es la que está aquí. Ahí está, tal cual lo habíamos dibujado acá, arribita. Ahí está. A1, A2. Ahí está, A1, A2. Y le vamos a colocar el nombre que corresponde. Técnicamente, por nomenclatura eléctrica, sería RT, que significa relé temporizador. Y le vamos a colocar, como es un solo relé temporizador, le vamos a colocar relé temporizador 1. Y dentro de la ruedita del tiempo le vamos a programar el tiempo. Lo vamos a programar en 3 segundos. 3 segundos. Y vamos a colocar OK. Este simulador nos da esa posibilidad. El lado de A2 se conecta al neutro. ¿Ya? Siempre los puntos A2 en los sistemas electromecánicos se conectan acá, en el neutro. Y por el otro lado se conecta a la fase. Pero si yo conecto a la fase de forma directa, voy a activar inmediatamente el relé temporizador. Por ende necesito un interruptor o algo que yo pueda usar manualmente para poder activarlo. Así que vamos a ir a buscar un interruptor, lo vamos a colocar acá. Y le vamos a colocar un nombre. Le voy a colocar S1, que significa Switch 1 o interruptor 1. Y es todo. Ahora voy a colocar el conductor de fase pasando por aquí. Voy a conectar por este lado del interruptor a la línea y por este otro lado del interruptor al relé temporizador en el lado de A1. En este lado va la fase A1 y en A2 va el neutro. ¿Qué pasaría entonces si yo le doy accionamiento aquí?
el relé temporizador empezaría a contar un tiempo. ¿Pero el tiempo para qué? El tiempo para poder activar sus contactos normales. Uno es abierto y el otro es cerrado. Así que vamos a ir a buscar esos contactos normales que aparecen acá en el esquema también. Ahí está, ¿no es? El contacto 15, el 18 y el 16. 15, 18 y 16. Lo vamos a ir a buscar acá a los contactos. Ahí está. Y lo vamos a colocar acá. El de arriba era 15, que era el común. El otro era el 18 y el otro era el 16. Vamos a colocar OK y ahí está. Como es el mismo equipo, todo esto que está acá es el mismo equipo, le vamos a colocar el mismo nombre. Este le vamos a cambiar de nombre KA a RT1, RT1, que significa relé temporizador 1. Entonces tenemos la bobina de ese relé del relé temporizador y tenemos los contactos, tanto el normal cerrado, que es el 15-18, como el normal abierto, que es el 15-16. Por aquí, por 15-16, no va a pasar electricidad, a menos que esta palanquita que está acá cambie de estado, cambie a este otro lado, y ahí recién la electricidad va a pasar por este sector. Entonces, esto lo voy a mover un poco más arriba para poder dar espacio para colocar un par de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas están representadas por consumos, puede ser un motor, puede ser una ampolleta, una bocina, así que voy a colocar dos ampolletas. Voy a colocar una ampolleta acá y voy a colocar otra ampolleta por aquí. La voy a colocar un poquito más abajo. Esta ampolleta la voy a colocar de color verde, ahí está de color verde. Y esta ampolleta acá la voy a colocar de color rojo para diferenciarla. Y desde el otro lado tengo que traer el conductor de la fase, desde la fuente de alimentación, así que voy a colocar directamente un cable de fase hasta arriba. Aquí voy a colocar desde el 18, voy a salir hacia la primera ampolleta y desde el 16 voy a salir a la segunda ampolleta. Y recuerden que siempre desde el lado de los A2, X2, X2 vamos a salir con un conductor de neutro, porque el neutro es común. Todas las cargas tienen como común el conductor de neutro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya está programado a 3 segundos, vamos a apretar el interruptor y vamos a ver qué pasa. Recuerden que acá hay energía, pero la energía solamente llega hasta acá, el puente está abierto, así que el relé temporizador no está activado. Desde el momento en que yo lo active va a empezar a contar el tiempo. Por este otro lado, los contactos normales de este relé temporizador, tanto el cerrado como el abierto, están en su función normal. Cuando termine de contar una vez activado, esto va a cambiar de estado. Lo vamos a comprobar ahora. Voy a energizar la línea. Voy a energizar línea y neutro desde acá, desde la simulación. Observen. Observen lo que ocurre. El relé temporizador aún no está en funcionamiento. Está apagado. ¿Por qué? Porque yo el interruptor todavía no lo he accionado. Pero la electricidad por acá arriba ya está circulando. Como ven, acá no puede pasar. Pero por acá sí puede pasar. Y va a pasar por 15, 18 hasta la ampolleta. ¿Por qué? Porque acá el puente está cerrado. Si nosotros activamos el interruptor del relé temporizador, el temporizador va a contar 3 segundos y va a cambiar de este lugar a este lugar, dándole funcionamiento a la ampolleta 2, que es de color rojo, y apagando la ampolleta de color verde. Observen. 3, 2, 1. Ahora debería cambiar. Ahí. Como pueden ver, activado el relé temporizador, hizo un cambio de estado. Pasó desde el 15-18 hasta el 15-16. Esta es la única función que cumple el relé temporizador. Se pueden usar para un montón de aplicaciones. Mire, voy a apagar ahora el relé temporizador y todo va a volver a la normalidad. Se va a volver a encender la ampolleta de color verde y se va a volver a apagar la de color rojo. Ahí está. Esa es la forma en la cual funcionan los relés temporizadores. La bobina del relé temporizador A1 y A2 funciona con 220 voltios. No se confundan, este no es un sistema trifásico. Esto también corresponde a un circuito de control. Y el funcionamiento principal del relé temporizador es causar este retardo de tiempo, este retraso de tiempo, ya una vez que sea activado la carga. Lo voy a aplicar una vez más para dar por finalizado
la clase o el aprendizaje de este día. 3, 2, 1, 0. Ahí debería ser el cambio. Ahí cambió a rojo. Claramente no son los tiempos de un reloj. ¿Por qué? Porque este es un simulador. Entonces los segundos son un poco más lentos aquí. Pero esa es la función principal. Les quiero dar las gracias por poner atención acá a esta clase del día de hoy. Espero hayan aprendido cómo funciona un relé temporizador de funciones. Muchas gracias.